Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Qué bueno. Qué bueno que está el Señor y qué lindo que es poder cantarle, alabar su nombre, bendecirlo. Aleluya, gracias Señor. Esta semana hemos estado orando y guerreando porque surgieron situaciones, problemas y siempre hay dificultades, siempre hay situaciones inesperadas. En esta semana, Yanni, ¿te acordás? Un día de pronto el papá con problemas de salud y bueno, ahí ya apareció Nelson y ya apareció y bueno, y no sabíamos de qué se trataba. Pero la mano de Dios obró, y yo sé que así como obró en esta persona, también Dios obra en aquellos que confían en el Señor. Y siempre sabiendo que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios. A veces son cosas que ya venimos posponiendo porque decimos ya me voy a ocupar de tal cosa, ya voy a hacer, y llega un momento donde se produce el desenlace, pero aún ahí está el Señor. Amén. Aún ahí está Dios y estamos en este mes en una misión poderosa y por eso también es importante saber que estamos en guerra espiritual. No es opcional. Cuando somos hijos de Dios y nos entregamos realmente al Señor, tenemos que luchar, tenemos que transformarnos en verdaderos guerreros que puedan avanzar, que no se dejen desanimar, que lo que en algún momento puede presentarse como el final, en realidad puede ser el comienzo para nuevas fuerzas. Y esta semana hemos estado orando, haciendo guerra espiritual para quebrantar todo diseño del enemigo que opera sobre la vida de aquellas personas que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir orando esta semana, hermanos. Sí, hay que hacer guerra espiritual porque sienten que hay una opresión, que justamente esa persona vino y recibió un ataque, de pronto, no sé, se enfermó, de pronto hubo un problema que estuvo ocasionando problemas en su vida. Bueno, vamos a orar para que el enemigo suelte esas vidas. Pero también vamos a interceder, vamos a pedirle a Dios por esa persona. Vamos a orar. Hay un intercesor que es el máximo intercesor y que es Jesús. Que sabe que el Señor en este momento Él está sentado a la diestra del Padre y su función o una de las funciones que Él está cumpliendo es que Él intercede por nosotros. Amén. Él presenta al Padre a través de su sacrificio. Es algo maravilloso. En el libro de Hebreos se nos explica claramente cómo Él no es que ya Él lo hizo todo y ya no está haciendo nada. La obra en la tierra la completó. Él dijo consumado es. Pero una vez que ascendió al cielo, Él no se quedó de brazos cruzados diciendo ya lo hice, sino que sigue intercediendo por nosotros. Y el autor de Hebreos dice que tenemos un intercesor tremendo, impresionante, y ese es Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Él está orando? Y también dice la palabra que a veces cuando nosotros no sabemos orar bien, en Romanos 8, el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Amén. Así que no estamos solos. Y en la Biblia también tenemos el ejemplo de un intercesor que fue Abraham. Abraham, justamente por ese tema de su sobrino Lot, después de la guerra donde él venció a los otros reyes, rescató a su sobrino, pasa un tiempo, pero el juicio de Dios se desata sobre la ciudad de Sodoma y sobre la ciudad de Gomorra. Y qué tremendo, porque ahí estaba la familia de Abraham, ahí estaba el sobrino, ahí estaba la esposa, los hijos, las hijas de Lot. Y Dios viene a través de el ángel de Jehová y con otros dos. Vienen a la casa de Abraham y tienen una conversación, tienen hasta una comida. Y ahí ocurre algo que es tremendo. Dios le dice
a Abraham: Abraham, voy a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Le avisó qué era lo que estaba por hacer en ese lugar. Y Abraham comienza ahí una oración, podríamos decir actualmente nosotros, de intercesión. Entonces le dice a Dios: Señor, tú eres un Dios justo. Señor, fíjate, a ver si en Sodoma, yo sé que está todo mal, son todos carnales, un desastre, pero Señor, ¿y vas a destruir si en ese lugar hay 50 justos? Y Dios le dijo: no la voy a destruir, pero el problema es que no hay 50 justos. Entonces Abraham siguió su oración y fue bajando la vara. Y dijo 45, y dijo 40, y 30, y 25, y fue bajando hasta 10. Y Dios le fue diciendo: aún si hubiera 10 justos, no voy a destruir la ciudad. Pero el problema es que le sobraban dedos de la mano, como decimos, para contar las personas que podrían llegar a ser justas. Y yo creo que la Biblia dice que Lot era justo, pero ahí con un aprobado medio regalado, por decirlo. Y el Señor tuvo que mandar juicio por ese lugar. Pero la intercesión de Abraham, aunque no pudo lograr que Dios evite el juicio, sí pudo lograr de que su sobrino, la esposa y las hijas sean sacadas de ese lugar. Lamentablemente la historia también nos cuenta que a pesar de que la esposa de Lot fue sacada, ella en realidad se dio vuelta, hizo lo que no tenía que hacer y quedó salada, quedó hecha una estatua de sal. ¿Qué quiero decirte con esto en este tiempo? Que Machagay tiene personas preparadas para que Dios venga a sus vidas. Y nosotros, como sembradores de la semilla, vamos a sembrar en los corazones de ellos la semilla de la palabra de Dios. Pero necesitamos interceder. Interceder significa pedir por el otro. Entonces, por ese amigo que vos conocés, que puede ser un familiar, que puede ser verdaderamente un amigo, o puede ser algún conocido tuyo, orá y decís: Señor, toca la vida de esta persona, que esta persona pueda conocerte, que esta persona pueda abrir su vida, su corazón, y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y si hay necesidad, decirle: Señor, quita los velos que hay en sus ojos, quita los tapones. A veces oramos así: Señor, saca los tapones de lodo que hay en los oídos. Y alguno dirá: ¿y de dónde sacan eso? Bueno, yo en este momento no tengo el texto preciso, pero sabemos que espiritualmente también el enemigo envía, así como envía vendas o coloca vendas para cegar los ojos, también tapona los oídos para que no puedan escuchar. Y de hecho que en 2 de Corintios 4:4 dice la palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Fíjense que no habla que cegó los ojos, sino el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos orar para que dentro de esa bondad y misericordia de la que hemos cantado, esa persona vuelva en sí y pueda estar preparada para conocer al Señor. Así que toda esta semana vamos a estar orando, amén, por esos Simones, ¿se acuerdan? Por Simón, por Natanael, por esos amigos que no conocen al Señor, pero que ya están preparados. Yo quiero hacerlo con ustedes en esta noche, así que te invito a que cierres tus ojos y que vos pienses en tu amigo, en esa persona que vas a invitar, porque la semana que viene ya vamos a invitar, vamos a presentarle la tarjeta, vamos a mandarle una invitación por WhatsApp, de alguna manera vamos a hacer para que el día 29 él pueda estar aquí y de esa manera celebrar un día del amigo glorioso. Amado Dios, gracias te damos en esta noche, en este momento,
porque en tu presencia podemos disfrutar, Señor, todo lo que tú eres. No solamente lo que tú das, sino podemos disfrutar la vida que tenemos en Cristo. Y ahora nos ponemos de acuerdo y oramos por todas esas personas que ya están en nuestros corazones, a las cuales las vamos a invitar para que ellos vengan el día del amigo. Señor, queremos que sus corazones sean tocados. Queremos que esas personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, de abrir su corazón, de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón, recibir la salvación. Padre, toca las vidas. Señor, tú conoces los nombres de cada uno y ahora, Señor, tú estás escuchando, estás sintiendo el corazón de cada uno de mis hermanos que son intercesores en este momento, Señor, y estamos orando por distintos nombres, por hombres, por mujeres, por ancianos, Señor, por personas que todavía no te conocen, pero que te van a conocer. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tu mano de misericordia los alcance y que, Señor, los lazos de amor tuyo los atraigan hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él es bueno y Él está con nosotros en este lugar. Amén. Aleluya. Yo quiero compartirles la palabra de Dios en esta noche y vamos a leer en el libro de en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. El llamamiento de Gedeón. Y voy a leer la historia para tener todo el contexto, pero luego me voy a basar particularmente en el versículo 24. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura y un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor mío, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Hoy quiero hablarles acerca de acá dice Salom, pero sería del Shalom. Diga conmigo: Shalom. El Shalom es la paz de Dios. Esa paz que solamente Dios la puede dar. Y Él se presenta en el versículo 24 como Jehová Shalom. Así como en otros momentos se presenta como Jehová el pastor, o Jehová el sanador, o Jehová el que hace justicia. En este caso Él se presenta como el Shalom. Israel, como acabamos de leer, y parecería titular de este tiempo, Israel siempre en conflicto, vivían escondidos en cuevas y vivían empobrecidos, oprimidos. Escondidos, empobrecidos y oprimidos. Escondidos en cuevas para que no los encuentren y de esa manera los maten o los lleven cautivos. Empobrecidos porque la palabra dice que ellos eran trabajadores, ellos sembraban, pero cuando la cosecha estaba lista, venían los madianitas y le llevaban toda la cosecha, y de esta manera empobrecían a Israel. Y oprimidos porque cuando uno está bajo ese yugo se manifiesta la opresión. Pero esta situación no era solo una crisis económica que ellos padecieron, sino que era también una crisis espiritual. Y acá la culpa no tenían ni siquiera los enemigos. Ellos mismos estaban en esa situación por haber desobedecido la palabra de Dios. Pero en medio de ese caos, Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Y lo primero que Dios revela no es una estrategia militar. No es que primero le dice lo que después conocemos que Gedeón toma como estrategia para luchar contra los madianitas, sino que Dios lo primero que hace es revelarse o mostrarse a Gedeón por su nombre. Y el nombre que Gedeón estaba necesitando. O sea, nosotros a Dios no es que tenemos muchos dioses, sino que tenemos un Dios que se manifiesta de formas diferentes. Cuando vos estás enfermo, ¿vos qué necesitas? ¿Que Dios te provea? Y seguramente que sí, pero lo principal es que Dios te sane, que Dios se manifiesta a tu vida como el Dios sanador.
Cuando estás con todos estos dramas como estaban ellos necesitaban al Dios de paz, al Dios que se manifieste a su vida. Por eso, una de las cosas que nos enseña esta palabra es de que cuando estamos en una situación difícil, antes de enfrentar al enemigo exterior, Dios tiene que restaurar nuestro estado interior. Necesitamos estar íntegros. Y a veces es lo que menos sucede. Y a Dios le gusta revelarse, o vemos muchas veces en la Escritura que Dios se revela. Cuando digo se revela, no estoy hablando de rebeldía, estoy hablando de revelación con B corta, que sería mostrarse. A Dios le gusta mostrarse cuando nosotros tocamos fondo. A ver, ¿cuántos alguna vez tocaron fondo? Levánteme su mano. Aleluya. Tocar fondo es decir, acá ya no doy más. Es cuando uno se queda destruido. Se te van las fuerzas. Se te va la fe. No sé por dónde, pero se diluye. No sabes ni quién sos, no sabes qué hacer. A veces nos mandan un mensaje y nos dicen, pastor, ¿qué hago? No sé qué hacer, tengo esta situación. Y uno siente que la persona está oprimida. Uno siente que la persona está mal. Y lo más tremendo es que ese estado personal a veces lleva y se contagia al resto de los integrantes de la familia. Entonces hay familias que también quedan quebrantadas. Porque cuando uno de la familia está mal, toda la familia sufre. Eso es lo natural, eso es lo normal. Cuando hay afecto natural, hay amor. Uno no quiere que el otro esté mal. A veces en la casa pueden que tengan diferencias, puede que hasta discutan por alguna situación, pero a la hora de la verdad, los que están con vos son los de la familia, ¿sí o no? Eso es lo natural. Cuando la familia ya se vuelve en contra, bueno, ahí ya hay una enfermedad muy, muy fea, almáticamente hablando. Entonces, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien se enferma, cuando alguien cae en una desgracia por algo, cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien es engañado, cuando alguien es, no sé, estafado en algo, todos se duelen. Entonces, cuando se produce eso, una de las cosas que quiere entrar es el temor, es el miedo. Y cuando viene el miedo lo que hace es paralizarnos. Es paralizarnos. Automáticamente hay algo que nos paraliza. Y las vidas dominadas por el miedo son vidas que viven sin resolver los problemas. Y a veces por meses, por años, están teniendo un problema que no es imposible de resolver, pero que no lo pueden hacer porque hay temor, hay miedo, porque no les viene la estrategia, porque no les viene la forma de hacer. Pero hay algo poderoso en esta historia, es que Dios no aparece cuando Israel está fuerte, Dios aparece cuando ellos están quebrados. Y yo quiero decirte que esta noche también Dios está aquí, y si vos te sentís quebrado, te sentís mal, Dios está aquí para manifestarse. Amén. Él está aquí. Al Dios que le cantamos es un Dios presente. Dios no busca personas perfectas. Si vos te ves mal, si vos te ves con muchas, no sé, defectos o debilidades, yo quiero decirte que ahí están los ojos del Señor mirando. Pero lo que sí sabemos, y recién Janina acaba de decirlo, de que Dios mira el corazón. Amén.
Hoy le decía a Ezequiel, a mi nieto, le decía, ¿dónde está el corazón? Y él decía, acá. ¿Cuántos tienen corazón? Amén, levanta tu mano así, yo tengo corazón, aleluya. Es más, tenés dos corazones, el que está latiendo sangre, pero tenés el otro, el de tu alma. Los dos son importantes. Y Dios está buscando que ahí en tu corazón vos estés dispuesto o dispuesta a escuchar y a creerle a Él. Amén. Lo primero que el Señor quebrantó en Gedeón, vieron que Gedeón le hizo preguntas al Señor, inclusive le hizo reclamos, porque Gedeón era un hombre que conocía que ellos eran parte de un pueblo que tenía promesas de Dios. Él conocía que ellos eran parte de un pueblo que Dios había rescatado de la esclavitud, que los había conducido por el desierto, pero que finalmente los había ya introducido en la tierra prometida, sacando o ayudándolos a vencer a todos los que estaban viviendo en ese lugar. Entonces Él ahora está diciendo, Señor, si nosotros somos un pueblo llenos de promesa, ¿por qué entonces ahora estamos en esta condición? Hay gente que se pregunta eso, ¿por qué si yo no hago nada malo? ¿Por qué si yo trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué si yo...? Y empezamos a decir lo que nosotros hacemos para tratar de entender por qué estamos en la situación. Yo te digo que por lo que acabamos de leer, Dios no se puso a temblar así, uy, me está retando, uy, me está reclamando. Y lo mejor de todo es que no fue indiferente. No fue indiferente. Ante situaciones difíciles la gente sale y reclama. Vieron que eso es algo visible, es algo común en nuestra sociedad. Y a veces los que tienen que traer la solución se esconden, son indiferentes, se callan, no dan respuesta. Por eso es mejor presentarnos delante de Dios, porque Él nos va a escuchar y porque Él sí nos va a responder. Amén. Yo quiero decirte en esta noche que Él sabe tu situación de antemano, Él sabe tu condición, pero Él también sabe que estás lleno de miedos, de temores, estás lleno de cosas que no te permiten avanzar. Gedeón era un luchador. Me refiero a un luchador de la vida. Era un hombre que no se iba a dejar vencer. Él decía, a mí no me van a comer los piojos, a mí la miseria no me va a pasar por encima. Yo voy a luchar. Y se iba y buscaba trigo y escondido. Él trataba de tener para su familia. Él trataba de que el enemigo no le robe lo que a otros le robaban. Pero aún así, él sabía que algo no estaba bien. No podía ser de que él tuviera que estar haciendo eso en una cueva, en un lagar que estaba metido ahí en un lugar escondido. Él decía, no puede ser que cuando más trabajo, más pobre me vuelvo. Esto no puede ser. Esto es una opresión. Esto es algo que no permite vivir en libertad. Y cuando Gedeón entiende que está delante de Dios, entonces él comienza a abrir su corazón. Y la respuesta de Dios es paz a ti, no tengas temor. En el versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Quiere decir que él, uno de los miedos que tenía era morirse.
morirse antes de tiempo, morir antes de casarse, morir antes de recibirse, morir antes de ver a los nietos, morir antes de tener su propio hijo. Estoy diciendo distintas cosas que a veces producen miedo a la gente. Miedo antes de realizarte. Y Dios viene y le dice, no tengas miedo, no te vas a morir. Dios estaba mirando desde el satélite y estaba viendo todos los movimientos de su pueblo, pero también del enemigo. El mayor enemigo de Gedeón entonces en ese momento, aunque él creía que eran los madianitas, eran sus propios miedos, sus propios temores. Así como la solución que nosotros necesitamos para un problema generalmente está dentro nuestro o está cerca o lo tenemos en casa, así también muchas veces los enemigos no están afuera, sino ya están teniendo operaciones dentro nuestro. Se metieron, tienen tentáculos ahí que nos están operando, que nos están comiendo la mente, que nos están trabajando el corazón. Por eso es que al principio te dije, antes de salir y guerrear, primero él tenía que sanar, tenía que estar totalmente restaurado. Y así sucede, mis hermanos, hay personas que a veces no pueden avanzar porque tienen miedo a fracasar, porque tuvieron un fracaso en un momento. Tuvieron fracaso en una relación amorosa, ahora tienen miedo de otra vez intentarlo. Fracasaron en un trabajo, en un emprendimiento, invirtieron tanto y resulta que después ocurrió algo y no fue. Entonces ahora le hablas de emprendimiento y parece que le hablas de algo imposible. Tienen miedo a obedecer, porque cuando eran niños, la manera de enseñar la obediencia fue a látigo, a garrote. Entonces hoy escuchen la palabra obediencia y automáticamente se le erizan los pelos y dicen, no, a mí nadie me va a mandar. Tienen miedo a cambiar, porque creen que cuando Dios ofrece un cambio quizás los haga más vulnerables. Pero en realidad todos los cambios que Dios quiere hacernos a nosotros es para ayudarnos a madurar y hacernos más fuertes. Porque Él nos reviste de su persona. Y eso es lo que nos hace fuertes. Y hay muchas personas que tienen miedo a dejar algo que les produce placer, porque piensan que ya después la vida no va a ser alegre. Pero tenemos que vencer los miedos. Y Dios se presenta entonces como el Dios Shalom. Y cuando Dios se nos revela como el Dios de paz, entonces el miedo empieza a perder autoridad. Empieza a perder fuerza en nuestras vidas. Y ocurre el milagro, ocurre la bendición del Señor. Yo recuerdo, ya les conté hace un tiempo, pero me viene a la memoria en este momento cuando yo había sembrado el césped en mi casa. Era todo lindo el césped y yo estaba contento, pero cuando llovió empezaron a brotar yuyos malos, feos, horribles, que yo no sabía que estaban ahí, porque capaz que si sabía no iba a sembrar, pero ya estaban. Y entonces dije, ¿qué hago, Señor? Y empecé uno por uno a sacarlos. Y sacaba una carretilla llena de yuyo que tenía unas raíces que yo la mostraba a mi esposa porque no podía creer cómo se agarra. El yuyo malo se agarra más fuerte que el yuyo, que el césped. Y yo decía, esto me va a llenar de plaga el lugar. Pero me acordaba una vez que un hombre conocedor de ese tema dijo que a los yuyos se los controlan. No se los puede eliminar del todo, pero se los controla. Entonces yo dije, bueno, Señor, ayúdame a controlar. Y en un momento ocurrió un milagro. ¿Sabe cuál fue el milagro? Que se fortaleció el césped y el césped controló a los yuyos.
Y yo aprendí algo ahí, que a veces en nuestra vida también nosotros nos enfocamos en lo malo y queremos atacar lo malo, queremos sacar lo malo, pero lo que tenemos que empezar a hacer es fortalecer lo bueno, porque lo bueno vence y controla lo malo en nuestra vida. Los miedos no van a desaparecer completamente de nuestras vidas. Es más, el miedo es como un dolor, humanamente hablando. El miedo nos previene de muchas cosas. Es bueno hasta cierto punto tener un miedo. Es lo mismo que el estrés. El estrés, hay un grado que es normal, que es parte de nuestra vida activa. El problema es cuando está excedido. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a controlar los miedos. A eso le llamamos vencerlos. ¿Y qué fue lo que hizo que Gedeón pudiera vencer esto? Hay algo poderoso que él hizo, y fue cuando él levantó un altar a Dios. Luego de cuestionarle un montón de cosas, en un momento le dice: espérate un ratito, Señor, que yo voy, busco algo, una ofrenda, vengo y ahí vamos a estar juntos, vamos a estar en comunión. Y otra cosa que me apasiona del Señor es la paciencia que nos tiene. ¿A cuánto le tiene paciencia al Señor? ¿O a mí nomás? Yo siempre dije: Señor, tú te tomaste un trabajo muy grande con mi vida. Tú me tienes demasiado paciencia. Y cuando vi en el Salmo 103 que dice que Dios no me trató como yo merecía, digo: gracias, Señor, porque tú sí que eres un Dios de mucha bondad. Tú eres un Dios bondadoso. Y Gedeón acá lo agarró el Señor, cuando vino a su vida, lo agarró desprevenido. O mejor dicho, lo agarró ocupado en sus propias cosas. ¿No te suena familiar? Vos querés salir adelante, pero estás ocupado en tus propias cosas y decís: yo voy a salir adelante, y haces como que sos corajudo, que sos una persona valiente, pero estás ensimismado en tus problemas. Y llega el Señor, llega una palabra como la de hoy y te agarra medio desprevenido. Entonces le decís: Señor, yo lo voy a hacer, pero espérame un ratito, voy a preparar. Como decía Janina hoy, preparar una ofrenda. Qué cosa más tremenda, qué cosa más poderosa es cuando nosotros podemos tomarnos el tiempo de preparar. A veces lo que le presentamos al Señor desde un punto de vista puede no ser algo tan perfecto, pero cuando nosotros siempre le damos lo mejor al Señor, el Señor lo entiende. A ver, quiero explicarme un poquito más. A veces le decimos: Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer bien las cosas, y estamos ahí queriendo presentarle a Dios cosas afuera. Señor, yo te voy a ofrendar a partir de ahora porque Janina hoy me habló clarito y yo voy a entender. Y empezamos a ser ofrendadores y ser personas que diezman, pero es exterior. ¿Y sabe qué? Lo que Dios está esperando de nosotros es que le presentemos nuestro corazón a Él. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nuestro corazón está hecho trizas, nuestro corazón huele mal, nuestro corazón está roto, y a veces tenemos hasta vergüenza de decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Pero eso es lo que Dios está esperando. Gedeón construye un altar, y en ese altar él experimenta a Dios como su shalom, como su paz. Gedeón no había ganado la batalla afuera, pero al experimentar la presencia de Dios, él ahora empieza a declarar: tú eres mi paz. ¿Sabe qué poderoso es eso? Que en esta noche, aunque la tormenta siga a tu alrededor, aunque las cosas todavía estén muy turbulentas, vos puedas hoy recibir la paz de Dios, puedas experimentar la paz de Dios, puedas declarar la paz de Dios. Hay gente que quiere recibir la paz después que Dios me haga el milagro primero y después seguro voy a sentir la paz.
Pero Dios quiere que sientas la paz para que después ocurra el milagro. Porque la fe cree antes de ver. Nuestra naturaleza quiere ver para creer. La paz de Dios te transforma en un guerrero, mi hermano. La paz de Dios te transforma en un guerrero. Gedeón no iba a ser lo que fue si no hubiera recibido la paz. Aleluya. Gedeón no hubiera sido ese hombre tan atrevido en fe como fue si no hubiera recibido la paz de Dios. ¿En qué cabeza cabe? Dígame usted, ¿en qué cabeza cabe que un ejército liderado por un hombre que antes se escondía y que ahora tiene 300 va a vencer a miles? Yo le pregunto, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En ninguna? ¿Pero por qué es eso? Porque Dios lo transformó a él en un guerrero. En un guerrero. La paz de Dios hizo algo sobrenatural. Transformó al hombre escondido, empobrecido, oprimido, en un guerrero a quien el enemigo realmente sintió los azotes que él con su ejército les dio. De hecho que derrotaron a los enemigos. Cuando experimentamos la paz de Dios, el cobarde se vuelve valiente. El oprimido se vuelve libre. El que estaba escondido se vuelve líder. Con David, cuando él estaba en la cueva, vinieron también todos los afligidos, endeudados, amargados, y se transformaron en valientes. Yo creo que Dios está levantando hoy en este lugar personas que van a saber presentar en el altar de Dios su vida para que todo miedo sea echado fuera de la vida, para que todo fracaso sea dejado atrás. La voz de Dios hoy está experimentando ese espíritu de miedo, de temor. Lo que el enemigo te robó por años, Dios quiere, al levantarte, quiere que vos lo puedas recuperar y aún puedas crecer, que puedas ser una persona bendita. Yo quiero que te pongas de pie en este momento. En esta noche experimentar la paz de Dios puede ser la antesala para tu gran liberación.